El Señor les bendiga. Bienvenidos esta noche de nuevo en el nombre del Señor Jesús a esta su escuela, que es la escuela del Señor Jesús. Qué enorme alegría saludarlos de nuevo y a todos darles la cordial bienvenida. Nos alegra enormemente de podernos reunir a través de este medio virtual, tanto por Facebook como por YouTube, y gozarnos en la presencia del Señor estudiando la palabra de Él. Vamos a orar. Lo primero que debemos de hacer es encomendarnos al Señor, que sea el Señor el que nos guíe, el que nos dirija, nos asista, pues sin Él nada podemos hacer. Soberano Señor Jesús, invocamos en esta hora su grande y poderoso nombre. Agradecidos, Señor, que nos regales hasta el día de hoy esta oportunidad maravillosa de tener vida, de tener salud y de tener esta linda oportunidad de compartir con todos nuestros hermanos en este estudio, unidos todos estudiando tu palabra, donde el Maestro único eres tú, Señor Jesús, pues eres tú el que nos enseñas adecuadamente y nos muestras el camino que debemos seguir en cada instante. Te ruego que nos hables, te ruego que nos inspires, te ruego que nos guíes, que abras una vez más nuestro entendimiento y así podamos entender tu palabra tal como tú la has enviado, Señor. Ayúdanos a hacerlo mejor y a seguir creciendo en el conocimiento maravilloso de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a Dios. Así comenzamos pues nuestra escuela. La bienvenida a cada uno de ustedes, la bienvenida a nuestra hermana Valeria, que está aquí en la producción esta noche de manera presencial, está aquí con nosotros. A nuestro hermano Fran, bienvenido en el nombre del Señor. Nuestra hermana Zulay, que está aquí también con nosotros en este momento, como siempre, para seguir con esta maravillosa escuela del Señor. El saludo, hermano Fran, el saludo, hermana Zulay, y ya seguimos. Amén, Dios les bendiga a todos. Bueno, darles la bienvenida una vez más. Esta escuela es una bendición, tanto para ustedes como para nosotros. Y desde ya, bueno, hacerles el llamado a que estén ahí comentando con el icono de la manito para saber desde cuántas personas hay ahí conectadas en su misma casa, o si es uno solo, pues levanta una sola manito, pero qué bueno que de una vez empiece a saludar ahí con la manito a ver cuántas personas hay. Entonces, Dios les bendiga y qué bueno que usted está aquí. Amén, el Señor Jesús les bendiga. Es muy especial para nosotros ver que tantas personas se conectan para que juntos podamos aprender de la palabra del Señor Jesús. Esperamos que esta sea una clase sustanciosa, que sea nutritiva para nuestra vida espiritual. Hermano Fran. Amén. Bueno, la Escuela de Jesús es una bendición porque no solamente es video o la transmisión que hacemos pues los días de clase, sino que también hay unos documentos que a veces arrojamos en la pantalla y que es muy importante que usted los tenga. Incluso usted puede tomarle una foto, o incluso pues más adelante les daremos de pronto un link de descarga donde las puedan estar ahí documentando. Entonces, antes de pasar a esta imagen, que es muy importante que veamos ahí como la introducción de dónde veníamos. Si recuerdan, estamos estudiando el capítulo 8 de Juan, terminamos en un verso, pero entonces vamos a darle inicio a esa lectura donde terminamos con la hermana Zulay y ya vamos a entrar en la imagen que tenemos. Y antes de iniciar con la lectura, me gustaría invitarlos a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube que estamos haciendo para la Escuela de Jesús. Es muy importante que todos nos suscribamos a este canal. Ahí en los comentarios vamos a fijar el comentario con el link, donde ustedes lo único que tienen que hacer es darle clic a ese link y él inmediatamente los direcciona a la página de la Escuela de Jesús y buscan el botoncito rojo que diga suscribirse y le dan ahí. Y ya quedan suscritos para que comencemos a ver los videos de este canal, porque próximamente vamos a estar transmitiendo desde este canal. Amén. Bueno, y sin más, vamos a iniciar con la lectura. Dice en Juan capítulo 8, versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo:
lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Bueno, entonces ahí vamos a proyectar, le vamos a pedir el favor a nuestra hermana ahí en producción que nos ayude a pasar una imagencita con la que vamos a hacer esta introducción, donde vamos a mostrar unas cuestiones que estaba viviendo ahí Jesús, donde enfrenta a Jesús a los fariseos, o más bien dos fariseos enfrentando a Jesús por muchas cuestiones, porque no creían en él, porque no creían que él era su Mesías, y bueno, y hay muchas más que se va a ir desarrollando con el hermano Antonio en adelante. Entonces ahí ustedes van a ver en pantalla el enfrentamiento, donde Jesús, en el lado izquierdo van a ver las palabras que dijo Jesús, y en el lado derecho lo que respondieron los fariseos. Entonces, si ven en el primer punto, Jesús les dice: yo sé de dónde vengo y a dónde voy, a lo que los fariseos responden: tú naciste de una forma ilegítima. Entonces vemos que hay cuestiones ahí como contrarias a Jesús. Dice: ustedes no conocen a Dios, el segundo punto que ustedes ven ahí en el 8:19, y ellos no respondieron nada. En el tercer punto vemos: ustedes morirán en su pecado, les dice el Señor Jesús. Y a ellos responde: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Ahora, en el cuarto punto dice: mi verdad os hará libres, que eso lo vamos a ver ya en el 30 en adelante. Y dice: nunca hemos necesitado libertad de nadie. Y recordemos también que los israelitas y todos los que en este tiempo habían sido esclavos de incluso los egipcios. El pueblo de Israel siempre había sido esclavo de egipcios, los asirios, los babilonios, y en ese momento estaban siendo esclavizados por los romanos, así que la respuesta en sí era muy contraria también. Entonces también hay una parte en el otro punto, dice: ustedes, tengo poder incluso sobre la muerte, en el último punto. Y vuelven y ellos preguntan: ¿quién te crees que eres? Nuevamente una cuestión hacia la verdad del Señor Jesús. Así que en este orden de ideas, para que ustedes puedan tener ahí como una pequeña introducción y analizar cómo estaba el panorama en sí de este pasaje, y ver cómo Jesús declara quién es Él. Él es el gran yo soy. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos entonces para iniciar nuestro recorrido a través de la palabra del Señor esta noche, y lo hacemos a partir del verso 21. Como ya nuestra hermana Zulay nos dio la lectura, pero quiero llamar la atención sobre estos versos, y estas palabras que Jesús da aquí son de una trascendencia que vale la pena que todos estemos allí muy atentos, porque le estaba comentando a los hermanos: de verdad este Evangelio según San Juan es un manantial de información y de riqueza teológica inmensa, que uno está aquí como si estuviera en música, en las notas graves, en los bemoles, porque bien, es decir, hay un juego de palabras tan tremendo que si uno se descuida un poquito, pierde realmente la orientación en el texto y termina no entendiendo nada. Entonces es importantísimo estar bien atentos. Mire lo que comienza diciendo: una vez más Jesús les dijo: yo me voy y ustedes me buscarán, pero en sus pecados morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Esa afirmación de Jesús, les dijo: yo me voy, es decir, al sentirse rechazado por ellos, como por la forma como lo habían rechazado tanto en el capítulo 6, 7 y esta primera parte del 8, al sentir la forma como ellos cerraron la puerta, lo rechazaron y se negaron a creerle. Entonces les dijo Jesús, les dijo esta afirmación, hace esta afirmación: yo me voy y ustedes me buscarán,
pero en su pecado morirán. Lo más grave es eso, morirse en pecado. Ellos eran judíos. En cuanto a familia o a linaje de sangre, eran descendientes de Abraham. Muchos eran descendientes del mismo rey David, en fin, entre otros, de las 12 tribus de Israel. Pero note, Jesús les dice: yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. Hasta el día de hoy los judíos son muy religiosos. Ellos siguen buscando a Dios a su manera, pero tristemente siguen muriendo en su pecado, porque al que tenían que conocer y al que tenían que creerle, nunca, desgraciadamente, le quisieron creer. Y aquí por eso es la gravedad de esa afirmación. Por eso es importantísimo no perder detalle. Ahora lo que sigue: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Aquí está hablando de volver otra vez a donde estaba primero, es decir, a su verdadero lugar. Su origen es celestial y su lugar es el cielo. Y les dijo: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos decían: ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Es decir, les quedó trabajando esa afirmación de Jesús. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Eso quedó en la mente de ellos. Él les dijo: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahí está hablando de su verdadero lugar y su origen, que es celestial. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Para una persona poder ser salva y poder ser redimido de sus pecados, necesita conocer a Jesús como el gran yo soy. Mucha gente conoce a Jesús como un profeta. Ellos lo aceptaron como un profeta, lo aceptaron como un buen maestro, lo han aceptado como una segunda persona, lo han aceptado como un buen pensador de la historia, incluso como un revolucionario en muchos medios. Pero eso no vale para nada. Como un gran hombre de la historia, como un gran pensador de la historia, pero eso no sirve para nada. Jesús dice: si ustedes no creen que yo soy, ¿qué? Que Él es Dios manifestado en carne. El yo soy es el eterno gran Dios que le fue manifestado a Abraham, que le fue manifestado a Isaac, a Jacob, que le fue manifestado a Moisés y a los profetas del Antiguo Testamento. El gran yo soy. Si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Por qué? Porque el único Salvador es Dios. No hay salvación sino en Dios. Recuerden las palabras de Jonás en el vientre del gran pez: la salvación pertenece a Jehová. Solo Dios es el autor de la salvación. Solo Dios puede salvar. Aquel rey de Israel, que le respondió a la viuda que le pidió que la salvara en aquella hambruna que vino en Samaria, y él le respondió despectivamente o irónicamente, le dijo: si no te salva el Dios de Israel, yo no te puedo salvar. Y eso es verdad. Ningún hombre, por el cargo que tenga, por la importancia que tenga, ningún hombre puede salvar. Ninguna religión, por buena que sea, puede salvar. La ley misma, siendo buena, la ley es buena, es agradable, es perfecta, de acuerdo a Romanos 7:11, y de acuerdo a lo que dijo también el Salmo, diciendo que la ley de Jehová es perfecta, el Salmo 19, verso 7, que convierte el alma. Pero siendo buena y siendo perfecta, no fue hecha para salvar.
porque la ley no vino para salvar, simplemente vino para contener el pecado hasta que viniera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que la promesa descansa no en la ley, sino en la simiente, y la simiente verdadera es Cristo. Es decir, la salvación no descansa en la ley ni en ningún acto humano, sino que descansa en el que tiene que descansar, en el Salvador, que humanamente hablando es la simiente que viene desde la mujer. Dios le dijo a Eva que la simiente de ella es la única que iba a quebrantar la cabeza de la serpiente. Y la simiente es la misma que Dios le prometió a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. Y esa simiente es Cristo. Por lo tanto, Jesucristo es el único gran Salvador. Solo el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario sirve para la remisión de los pecados, sirve para la redención del pecador, sirve para cancelar legalmente la culpa del hombre o del ser humano. Es el sacrificio vicario, o el sacrificio a favor nuestro que hace Jesús, el sacrificio. Sin ese no hay salvación. Y recuerden lo que dice, por ejemplo, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. No dice en ninguna otra para hablar de la ley. No dice en ninguna religión hay salvación sino en esta. No hay salvación en ninguna religión. De este dan testimonio, Hechos 10:43, que dan testimonio ¿quiénes? Todos los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento da testimonio ¿de quién? De Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren. No dice todos los que guardaren la ley, todos los que vivan una religión, no, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Por eso Jesús con toda autoridad les está diciendo: si ustedes no creen que yo soy ese del que dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento, si ustedes no creen que yo soy el único Dios que puede perdonar sus pecados y que puede salvarlos, morirán en sus pecados, como pasó con los judíos que al principio creyeron en Jesús y después quisieron regresarse a la ley, apostatando de la fe en Jesús, a los que el escritor a los hebreos les escribió lo siguiente. Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante. Esto escribió el apóstol para referirse a aquellos que, habiendo un día aceptado la gracia y la fe en Jesucristo y a Jesucristo como el único Dios, después cayeron de la gracia y se volvieron otra vez a los rudimentos de la ley. Entonces el apóstol les escribe en el verso 26 en adelante lo siguiente: si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ponle cuidado, si una persona recibió un día el conocimiento de la verdad, es decir, de la verdad del Evangelio, de la verdad de la obra de Jesucristo, de la salvación en Jesucristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, es decir, el máximo sacrificio y único sacrificio por los pecados es el que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si a usted no le sirve eso, no hay salvación. Al igual que aquellos judíos que estaban hablando con Jesús, se morirá en sus pecados. Siguió diciendo: si una terrible expectativa del juicio, del fuego ardiente que devora a los enemigos de Dios es lo único que queda. Si una persona no le sirve a Jesucristo como Salvador, lo único que le queda es eso, esperar el juicio. Entonces, y el fuego ardiente que lo devorará, con el cual Dios va a devorar a todos sus enemigos. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta
siempre y cuando hayan 2 o 3 testigos que declaren en su contra, lo que estábamos viendo en la lección del lunes. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en el cual fue santificado, o insulta al Espíritu de la gracia? Es decir, aquí está el asunto. Si esa persona, según Deuteronomio 35, 16, una persona era enjuiciada, y era enjuiciada teniendo 2 testigos de su acción, de que había faltado a la ley de Moisés, y esta persona moría irremisiblemente, es decir, no existía apelación, no había apelación, moría sin ninguna apelación. ¿Cuánto más culpable y merecedor de la muerte se ha de considerar aquel que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado, o insulta al Espíritu de gracia? Es decir, si una persona hace esto, no queda más esperanza de salvación. Pero quiero aclarar esto, para que usted sepa cómo digerirlo y no se lo tome que de esto no va para usted si usted no reúne estas condiciones. 1, para que estas condiciones se den, tiene que darse lo siguiente. Si una persona, verso 26, si una persona con toda intención, es decir, intencionalmente peca, después de haber recibido, ¿qué? El conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio por los pecados, es decir, el único sacrificio por los pecados es el sacrificio de Jesús. Pero, note esto, lo que le queda de ahí para allá es esperar el castigo del fuego eterno con que Dios castigará a sus enemigos. Pero para que esto se dé, no se está refiriendo a una persona que está apartada de la fe hoy, o que se ha apartado de la fe hoy. Para que esto sea, tiene que ser lo que le pasó a aquellos judíos que habían denigrado y que se habían apartado, descarriado del conocimiento de Jesús, habiéndolo tenido. Y habían tenido, o habían, a partir de ahí de volverse a la ley, tuvieron por inmunda la sangre del sacrificio de Cristo, considerando que la sangre, como decían muchos judíos en su tiempo, que la sangre de un hombre era inmunda, y por lo tanto la sangre de Jesucristo no podía redimirlos, porque por eso se tenían que volver a los sacrificios de los animales. Toda persona que considere aún hoy que la sangre de Jesucristo no le sirve para limpiar sus pecados, entonces no hay salvación para usted. Pero si una persona, aunque esté apartada de la fe, cree que si se vuelve a Dios de corazón, cree que la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado, que la sangre de Jesucristo sigue siendo la ofrenda perfecta, pura, para la cancelación legal de los pecados, puede volver de todo corazón mientras usted considere que la sangre de Jesucristo no es inmunda, sino que la sangre de Jesucristo es la única ofrenda válida por los pecados de todo el mundo, como lo dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, del verso 1 en adelante, cuando dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, su sangre, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces este pasaje es exclusivamente, pudiéramos decir que exclusivamente, en primer lugar, a los judíos que habían inicialmente creído y luego tuvieron por inmunda la sangre de Jesucristo y se volvieron a los sacrificios de los animales que se ofrecían según la ley. Amén. Y 2, para que esto sea válido hoy, tiene que ser que una persona no acepte la sangre de Jesucristo como pura y para ofrenda perfecta para la remisión de los pecados, sino que crea que la sangre de Jesucristo es inmunda, y en segundo lugar, insulte o rechace
descomedidamente el espíritu de gracia, es decir, de amor, de bondad con el que Dios busca salvarlo. Entonces, volvemos allí. Eso es lo que estábamos comentando sobre el verso 24 de Juan. Bueno, qué pena, hermano Antonio. Ahí antes de continuar, es muy importante, el hermano Antonio tocaba este tema y yo quiero hacer resaltado de esto, porque muchas veces, hermano Antonio, como ahí de pronto en el pueblo cristiano se acostumbra a sacar fuera de contexto algunos textos, y precisamente lo que usted hablaba en Hebreos 26, se habla es de que si pecáramos voluntariamente, a veces como que se cita ese verso de pronto para los que están en la iglesia y que de pronto tuvieron alguna falla, pero no, para aclarar acá, es como decía el hermano Antonio, realmente tiene que considerar inmundo el espíritu de gracia, es la sangre, y hacer afrenta, al espíritu de gracia. Amén, así es. Entonces es bueno que entendamos, y todos, pronto el pueblo cristiano ahí, que todos los contextos, todo texto siempre tiene el contexto, y el hermano acá lo acaba de aclarar muy bien. Con esto quiero decir que si usted esta noche nos está oyendo y por la razón que sea usted está apartado de la fe, está apartado del camino, se apartó un día de la fe, esto no es para usted. Si usted cree todavía, aunque esté apartado, cree que la sangre de Jesucristo sigue siendo pura y sigue siendo la ofrenda perfecta para la remisión de sus pecados, usted puede volverse al Señor esta noche con la seguridad de que dice Primera de Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O como diría Hebreos capítulo 9, verso 14, cuando dice que la sangre de Jesucristo, en el verso 13, si la ceniza de la becerra rocea a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Jesucristo, ofrecida mediante el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero. De tal manera de que usted, si todavía cree que la sangre de Jesucristo puede limpiarlo de sus pecados, amén, no se quede esperando más, vuélvase al Señor esta misma amén, noche, que hay oportunidad y hay salvación, y está Cristo como el Padre del pródigo esperándolo con los brazos abiertos. Amén. Porque considero que esa no es la condición, era la condición de aquellos y sigue siendo la condición. Si una persona considera que la sangre de Jesucristo no le sirve, que el sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo no le sirve para su salvación, sigue por fuera de la oportunidad con Dios y se morirá en sus pecados. Volvemos aquí al texto entonces. Le dice en el verso 25, ellos le dijeron, ¿y quién eres tú? Es decir, cuando él le dijo, si no creían que yo soy, no pudieron ver que era el mismo que había hablado con Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14. ¿Quién eres tú? Jesús les respondió, lo que desde el principio les he dicho. Y ya vimos qué fue lo que les dijo desde el principio. Lo estuvimos viendo del verso 12 en adelante, cuando Él se presenta como la luz, se presenta como el mismo Padre en el verso 19, entre otras, lo que les he dicho desde el principio. El pan, el agua. Correcto, les había dicho que era el pan, les había dicho que era el agua, les dijo que es la luz. Todo esto es Dios, ¿correcto? Dios es nuestro verdadero pan. Dios es nuestra verdadera agua, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, del salmista. Y Dios es nuestra luz. Mucho tengo que decir, mucho es lo que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo le digo al mundo lo que de él sé. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, una parte de ellos, no todos desafortunadamente, muchos de ellos hasta el día de hoy siguen muriéndose en sus pecados porque no creen que Él es el gran yo soy.
Pero una parte de ellos, un remanente de ellos, tuvo la oportunidad de creer cuando vieron esto. Cuando se cumplió esto que Jesús les dijo aquí, en el verso 28. Entonces Jesús les dijo: cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy. Ocurre que, contado por los evangelistas, tanto por Mateo, que lo hace de una manera magistral, como también Lucas o como lo hace Juan, al describir la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, escuchan la multitud que había estado vociferante en contra de Jesús, ellos que habían estado vociferantes en contra de Jesús, cuando vieron los fenómenos que describe Mateo, que pasó allí, que describe Lucas, cuando vieron que la tierra tembló, cuando vieron las tinieblas que cayó, siendo aún el mediodía, se volvió noche, cuando sintieron el temblor de tierra que aún abrió los sepulcros y movió las rocas, partió las rocas, cuando escuchan impávidos el grito del centurión romano que grita diciendo: verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este hombre era justo. Cuando oyeron eso, se volvieron caminando de para atrás, indicando que habían cometido un crimen espantoso, y dando pasos hacia atrás y golpeándose en el pecho, demostrando dolor y arrepentimiento, se volvieron caminando hacia atrás y cada uno se fue a su casa, según lo describe Mateo y según lo describe Lucas. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Le está diciendo eso: cuando ustedes hayan levantado. ¿Quiénes iban a levantar a Jesús en la cruz del Calvario? Ellos. Cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Es más, esto recordemos que Jesús lo había dicho en el capítulo, hablando con Nicodemo en el capítulo 1, en el capítulo 3, perdón, cuando les dice en el verso 14: como Moisés levantó la serpiente de metal en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí dice: cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, para que todo aquel, ¿quién puede ser salvo? Solo aquel que en él cree. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Quiénes sobrevivieron a la mordedura de las serpientes que habían inoculado veneno en sus cuerpos en el desierto? Solo los que pudieron levantar sus ojos a la serpiente de metal que Moisés levantó. Ellos pudieron ser libres, ser sanos y sobrevivir al veneno de la serpiente cuando levantaron sus ojos a la serpiente de metal. Es la figura, es la metáfora. Solo aquel que puede levantar los ojos y creer en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro cuando fue levantado en la cruz, será salvo. El que no pueda creer a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tristemente y desgraciadamente morirá en sus pecados, siendo, en las palabras de Cristo, una de las frases más tristes que se pueden escuchar de los labios de Jesús, que Jesús le diga a alguien: morirás en tus pecados. Si no creyeres que yo soy, desgraciadamente usted se morirá en sus pecados. Amén. Y el verso 29 dice: porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo. Recuerden lo que estábamos citando el lunes pasado de 2 de Corintios 5:19, que dice en el Calvario: Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, no que estaba con Cristo. Dios estaba en Cristo en el Calvario, reconciliando al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios no estaba en el cielo.
Dios estaba en Cristo en el Calvario. Dios estaba en Cristo. Por eso Tito capítulo 2 verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Por eso él está diciendo: el Padre que me envió está conmigo. ¿Y dónde estuvo? En todo el recorrido hasta en el Calvario, como lo estamos citando de 2 de Corintios 5:19. Luego dice el verso 30, luego que él dijo estas cosas, muchos creyeron en él. Aquí pareciera como si viniera un momento de calma en medio de la tempestad. Pero aparentemente, porque del grueso de personas que estaban allí vociferando en contra de él y discutiendo con él, dice que cuando él dijo estas últimas cosas, es decir, cuando hayan visto o cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que soy yo. Entonces dice que algunos o muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, de estos judíos, creyeron en él. Eso pareciera como si indicara: por fin, qué victoria. Amén. Por fin hay victoria, por fin ellos entendieron, por fin hay calma, por fin, gloria a Dios, pudiéramos decir nosotros al estilo nuestro. Pero no es tan bonito como suena. No resulta, en el fondo, esto no es tan bonito como parece. Antes de aquí para allá comienza el recorrido más difícil. El recorrido más difícil se hace contrariamente con los que supuestamente habían creído en él. Amén. Aquí viene el paso o el recorrido más complicado. Veámoslo brevemente. En este recorrido más complicado, brevemente voy a hacer una entradita aquí. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Note a quién se dirige ya Jesús. Los otros se fueron y aquí solamente quedó un selecto grupo que decían creer en él. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Oiga esto: si ustedes permanecieran, si ustedes pueden permanecer en mis palabras. Permanecer en la palabra de Jesús es oírla y obedecerla, es decir, ponerla por obra. Les dijo: en futuro serán verdaderamente mis discípulos. Note, estos judíos se declaran creyentes en Jesús, pero siendo creyentes no son discípulos de Jesús. Escuche eso: siendo creyentes ellos no son discípulos de Jesús. Serán. Siendo creyentes no conocen la verdad. Siendo creyentes no son libres, siguen siendo esclavos del pecado. Aquí, sobre esas tres cosas que Jesús les dijo, vino lo que ellos consideraron la peor ofensa que Jesús les haya dicho. Y sobre esto se montaría la discusión más fuerte que Jesús haya tenido en todo su ministerio. Se dio ese día por estas tres cosas que Jesús les dijo. Aquí pues la importancia de lo que vamos a centrar nuestros ojos en este momento. Y aquí quiero hacerme una autocrítica, es decir, yo mismo me voy a criticar. A veces consideramos que hemos cumplido la tarea con una persona porque trajimos esa persona al culto o esa persona vino al culto. Y creemos, gloria a Dios, y estamos felices, ya vino al culto e incluso pasó adelante, gloria a Dios, y saltamos de contentos. Jesús no saltó de contento cuando este grupo se declaró creyentes en él. No, faltaba muchísimo.
Aquí viene una cuestión más a fondo. Una vez Charles Spurgeon, Abdon Charles Spurgeon, predicador inglés, dijo un día: vendrá el momento cuando el mundo carecerá de pastores verdaderos que prediquen la verdad del Evangelio, y más bien se amontonarán charlatanes y conversadores para recrear las cabras. Eso dijo él. Tristemente, mucho tiempo nos hemos pasado predicando, supuestamente predicando el Evangelio, pero no hemos predicado ni un centímetro del Evangelio. Hemos predicado un océano de cosas, pero ni un centímetro de profundidad en el conocimiento de la verdad. Hay personas que se la pasan la vida predicando su propia vida y sus propias experiencias. Eso no es lo que Cristo mandó a predicar. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado, le dijo Pablo a los Corintios. Si no predicamos el verdadero evangelio de Jesucristo, predicaremos un evangelio de nosotros, pero no el de Jesucristo, y así no sirve. Esa no es la verdad que el mundo necesita conocer. Hay personas que se cuentan sus propias experiencias, sus propios testimonios, su propia vida, sus vivencias, y algunos hasta más atrevidos piensan que su vida pasada fue mejor que la que ahora tienen. Ay, hermanos, cuando algunos escucha decir con tristeza, con dolor: ay, hermanos, si usted viera, yo estoy predicando este evangelio, pero yo tenía mejores oportunidades allá, yo tenía oportunidades económicas, yo tenía oportunidades empresariales, yo tenía oportunidades políticas, yo tenía oportunidades de esto. Es decir, que están ahora predicando el evangelio considerándose en que han llegado a una posición inferior, que si estuvieran allá, fuera del ministerio, estarían mucho mejor y serían más importantes que lo que ahora son. Y lo hacen como para producir lástima, es decir, hombre, qué pesar de esta persona perdiendo el tiempo aquí en el ministerio. Yo quiero decirle a ese pastor: si usted considera que allá afuera tenía mejores oportunidades, váyase allá. Váyase allá, no pierda el tiempo ni intente que la gente le tenga lástima, porque lástima se le tiene a un pobre diablo. A un hombre o a una mujer que predique el verdadero evangelio de Jesucristo no es digno de lástima. Es una persona bienaventurada, es feliz esa persona que realmente conoce la verdad, porque conocer la verdad no es un asunto de muchos, es un asunto de pocos. Y predicar la verdad aún es mucho más difícil. No es de muchos conocer la verdad y predicarla. Es de muy pocos, tristemente, conocer la verdad y tener la oportunidad de predicarla. De ahí lo que dice el Señor: si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras realmente permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Y cuando sean mis discípulos, es decir, mis aprendices, que pertenezcan a mi escuela, que sean de mi escuela, que sean de mi enseñanza, que hayan recibido mi cátedra realmente, entonces conocerán la verdad. Amén. Conocerán la verdad. Y cuando conozcan esa verdad, serán libres. Serán verdaderamente libres. Ahí vino la discusión, porque ellos quedaron diciendo, habían perdido la memoria histórica. En su hipocresía perdieron la memoria histórica, en su orgullo perdieron la memoria histórica o le están negando. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Primero, esclavos de Satanás. 2, habían sido esclavos de los egipcios. 3, esclavos de la idolatría. 4, de la incredulidad.
5 habían sido esclavos de cuanto pueblo quiso esclavizarlos. Recuerden que fueron esclavos de los no solamente los fariseos, fueron esclavos de los madianitas en los tiempos del capítulo 6 de Jueces, de Gedeón. En los tiempos fueron esclavos de los babilonios, fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los griegos, fueron esclavos de los egipcios otra vez en los tiempos de los macabeos, y en ese momento eran esclavos de los romanos. Es decir, ellos en su egoísmo, en su orgullo, no quieren admitir su triste realidad, que han tenido una historia de esclavitud repetida una y otra vez, y en ese momento todavía seguían siendo esclavos, como lo siguen siendo desgraciadamente hasta el día de hoy. ¿Por qué esclavos? Por no conocer la verdad. Toda persona que no conoce la verdad puede tener muy linda religión. Puede ser que se convirtió al culto. Hay gente que se ha convertido al culto. Hay gente que se ha convertido al ayuno. Hay gente que se ha convertido a la fe. Hay gente que se ha convertido a la oración. Pero no conoce la verdad, no se ha convertido a Dios. Amén. Solo cuando una persona conoce la verdad de Dios, se convierte realmente a Dios. Y es verdaderamente libre. Porque lo que trae la verdadera libertad es el conocimiento. ¿Por qué fracasó Israel? ¿Por qué dice Dios en aquel lamento que hace por boca del profeta: mi pueblo fue llevado cautivo? Porque le faltó ¿qué? No le faltó religión, ni le faltaron ayunos, ni le faltó oración. Le faltó conocimiento. No le faltaron ceremonias religiosas, le faltó conocimiento, y a consecuencia de eso fue llevado cautivo, porque le faltó conocimiento. Aquí, que el conocimiento de Dios ante todo es la única libertad, la única verdad que liberta. Y Jesucristo es eso. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Las palabras de Pedro al despedirse y terminando, diciendo que siguieran creciendo ¿en qué? Que siguieran creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fueron las últimas palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Con eso se despidió el apóstol Pedro, que siguieran creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque solo ese conocimiento es el que lleva a la persona a la verdadera libertad, a la estabilidad espiritual, a no estarse moviendo, a que ninguna cosa lo mueva, le mueve el piso, a no ser llevado de aquí para allá por artilugios religiosos, ni por argumentos, ni por cuentos, sino una persona que realmente permanece estable en Cristo, es aquel que conoce la verdad del Evangelio, y la verdad del Evangelio es Jesucristo mismo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, gracias a Dios por esta palabra tan hermosa que hemos podido escuchar en esta noche. Es una bendición poder oír la verdad de Dios, esa verdad que nos hace libres. Y bueno, yo personalmente me quedo con una conclusión, y es que hace falta es conocer la verdad. La Biblia no dijo conocerán la Biblia, sino conocerán la verdad. Hay gente que conoce la Biblia pero no conoce la verdad. Entonces, qué bueno que tengamos eso presente. Entonces, confiadamente invoquen conmigo el nombre del Señor Jesús. Soberano Señor Jesús, invocamos en este momento tu grande y poderoso nombre, llegando por la fe, mi Dios, hasta el trono sublime de tu gracia. Te doy gracias, mi Dios, agradecido profundamente por la bendición que usted nos ha dado esta noche, de hacer este recorrido, Señor, por su palabra, por este capítulo 8 del Evangelio de Juan, siguiendo esas instrucciones y tus enseñanzas maravillosas y extraordinarias que nos invitan a seguir ahondando
prosperando y creciendo en el conocimiento suyo. Te ruego, Señor, por aquellos que están enfermos, allí donde se encuentran, Señor Jesús, que puedan ellos tener la fe suficiente y que tu mano se pueda posar sobre ellos y ellos puedan ser sanados en tu glorioso nombre. Oh Señor, permíteles que ellos puedan por la fe tocarte, que puedan tocar tu manto, que puedan tocar tu mano, que puedan por la fe llegar a ti y ser libres y sanos, pero también aquellos que están reconciliándose contigo, que sean restaurados completamente con tu grande poder, por la obra maravillosa del Espíritu Santo, obrando esa restauración en el interior de ellos y tu sangre preciosa lavándolos de todos sus pecados. Te ruego, Señor, por aquellos que están angustiados por la situación económica, por la violencia, Señor Jesús, por diversos motivos, aquellos que están en una prisión, en una cárcel, Señor Jesús, ¿cómo olvidarnos de ellos? Ten misericordia, Señor Jesús, toca sus vidas, fortalécelos, acompáñalos. Seas para ellos, Señor, ese regocijo que puedan tener al sentir tu presencia y tu compañía y la asistencia maravillosa de tu palabra. Oh Dios, te ruego por todos los que están en este momento en aflicción, en dolor, en tristeza por haber perdido un ser querido. Llena sus corazones también de tu presencia y hazles saber que no están solos, sino que tú estás con ellos y eres su Dios, que los sigues fortaleciendo y sosteniendo sus manos y su fe en alto. En el nombre poderoso de Jesús oramos en esta hora. Amén. Gracias al Señor Jesús. Muy bien, gracias a Dios, hermano Frank, sus palabras de despedida esta noche. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos, agradecerle la asistencia. Entonces, nada, Dios les bendiga a todos y una feliz noche. Amén. El Señor Jesús les bendiga. Esperamos que esta palabra quede guardada en nuestras mentes. Amén. Y que cada día el Señor nos enseñe a conocerlo a Él de verdad. Amén. Que tengan una bonita noche. Muy bien, muchísimas gracias. Y que la bendición de Dios sea con todos. Los amamos mucho en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén.